Hoy analizamos un artículo de Gustavo Arabia a partir de un artículo en X. Y para arrancar, quiero que imaginemos por un momento una escena. Entramos a un edificio institucional majestuoso, Ujú. con paredes que parecen de mármol sólido, pasillos larguísimos, techos altísimos. O sea, todo te transmite una sensación de pesadez, de que lo que pasa ahí dentro es inamovible. Claro, un peso institucional brutal. Exacto. Pero, fíjate, si nos acercamos a esas columnas enormes y rascamos un poquito la pintura, descubrimos que los cimientos no son de piedra, están hechos casi enteramente de aire. Madre mía, de aire. De aire. Y eso es, en esencia, lo que hace la columna política de la que vamos a hablar en el análisis a fondo de hoy. El texto original es del periodista Marcelo Bonelli, que es una figura súper conocida del grupo Clarín, y lleva un título que, bueno, ya anticipa tormenta, digamos. Se llama Un alivio para Milei, las dudas de Wall Street y los planes de Bullrich y Macri. Un título potente, desde luego. Ya ves. Pues el analista Gustavo Arabia, al que se le conoce en redes sociales como @braga_dito, hace una disección quirúrgica de este artículo para mostrar cómo los medios construyen lo que él llama una crisis de gobernabilidad. Bueno, a ver, antes de avanzar ni un solo paso en esta inmersión, hay que dejar súper claras las reglas del juego para hoy. Quien escuche esto tiene que tener la absoluta certeza de que aquí no vamos a tomar ninguna postura política. Cero. Eso es fundamental. Sí, sí, es que nuestra misión no es defender ni atacar al gobierno de Javier Milei, tampoco a la oposición, ni a Patricia Bullrich, ni a Mauricio Macri. Y tampoco estamos aquí para juzgar la línea editorial del Grupo Clarín o de Bonelli. Claro, no vamos a entrar en si tienen razón o no, en el fondo. No, Exacto. Nuestro enfoque es estrictamente analítico. Vamos a observar la mecánica del texto, o sea, sus tuercas y tornillos. El objetivo de hoy es entender cómo se construye la arquitectura narrativa de un mensaje mediático para generar una percepción muy específica en la sociedad. vale. Es decir, no validamos ideas políticas, sino que estudiamos cómo se diseña y se monta la escenografía de la información. Pues me parece una aclaración súper necesaria porque, a ver, el punto de partida de este análisis es fascinante. Normalmente cuando alguien se sienta por la mañana con su café y lee una columna política, asume que está consumiendo información cruda. Ujú. Datos objetivos sobre el país. Eso es. Pero Arabia plantea algo muy loco, y es que quien lee no está recibiendo datos neutros, sino que está entrando en ese edificio de aire diseñado al milímetro para moldear su percepción del poder. Totalmente. Cada adjetivo, el orden de los párrafos, lo que se omite, todo es parte de un diseño. Y hablando del diseño de este edificio narrativo, lo primero que destaca Arabia son los planos generales, digamos, la estructura. Y expone una maniobra estructural impresionante que Bonelli desarrolla a lo largo de su texto. Así es. Y es una maniobra que, fíjate, requiere muchísima paciencia por parte del autor. Porque estamos hablando de una columna que dedica 17 párrafos consecutivos a construir un escenario de una gravedad tremenda. 17 párrafos, se dice pronto. Claro. Y a lo largo de esos 17 párrafos se va consolidando la idea de que Wall Street y los fondos de inversión internacionales están perdiendo totalmente la fe en el gobierno actual. Ujú. Y no solo eso, sino que plantea que este descontento financiero está impulsando a Patricia Bullrich como una candidata alternativa, ¿no? Sugiriendo, pues, un aval internacional para un cambio de rumbo, drástico. O sea, la tensión va subiendo línea tras línea. Quien lee esto llega al párrafo 15 y, lógicamente, siente que el país está al borde de un colapso inminente, de una reconfiguración total. El nivel de alarma está por las nubes. Máximo. Pero entonces llegamos al famoso párrafo 18. Y después de montar esta gigantesca crisis geopolítica, el autor escribe, y te cito textualmente, dice, por ahora parece ser parte de una ficción. Ambos, Mauricio y Pato, tienen turbulentas relaciones y no se bancan. Que es una expresión argentina para decir que no se soportan. Exacto. Pero, a ver, déjame plantearte una duda. Esto suena a guión fallido. O sea, es como ir al cine a ver una peli de terror, estar 2 horas sufriendo en la butaca mientras el monstruo lo destroza todo, y a 3 minutos de los créditos, el director enciende las luces y te dice, oye, que todo fue un sueño.
No es una torpeza o un error de edición garrafal. Pues a ver, puede parecer súper contraintuitivo e incluso un error de bulto, pero el análisis de Arabia demuestra que esto responde a una estrategia calculadísima. Ah, sí. Sí, sí. En términos de comunicación política, ese párrafo 18 es una coartada. Y para entender por qué funciona, tenemos que mirar cómo procesa la información nuestro cerebro. A ver, explícame esto. Hay un fenómeno cognitivo que se llama anclaje. Cuando tú dedicas 17 párrafos a instalar una tesis tan aterradora, el cerebro de quien lee absorbe esa narrativa, la procesa y empieza a generar emociones en base a ella. O sea, la realidad inminente ya ha echado raíces. Precisamente. El anclaje ya está hecho, así que al llegar al final y soltar esa frase de parece ser parte de una ficción, el autor no está borrado los 17 párrafos anteriores del cerebro de la gente. Claro, la sensación térmica de crisis se queda ahí. Eso es, la sensación persiste. Lo que está haciendo realmente es crear un escudo, un blindaje profesional. Porque, claro, si esa candidatura impulsada por Wall Street luego no pasa en la vida real, nadie le puede acusar de mentir. Madre mía. Técnicamente él podrá decir, oye, yo mismo avisé en el texto de que podía ser ficción. Es que es un blindaje impecable. Porque, a ver, si acierta, es un visionario, el tío con las mejores fuentes del país. Y si falla, pues ya había advertido que era un escenario hipotético. Gana siempre. Exacto. Es una jugada donde te quedas con el impacto emocional de la primicia, pero te lavas las manos si no ocurre. Pero claro, si el propio final reconoce que la premisa puede ser ficticia, esto nos obliga a mirar con lupa los cimientos de los que hablábamos al principio. O sea, si desmontamos ese edificio, ¿cuántos ladrillos son hechos reales y cuánto es, pues, humo especulativo? Y aquí es donde el análisis de Arabia se pone muy interesante, porque abandona un poco la interpretación y se vuelve puramente cuantitativo, y revela una desproporción asombrosa. A ver, suelta el dato. Pues al rastrear los hechos duros, los datos acreditables que no dependen de opiniones, Arabia encuentra, fíjate, únicamente 7. 7 hechos reales en una columna política extensa. ¿Solo 7 hechos concretos frente a un mar de texto? ¡Qué locura! ¿Y de qué tipo de datos estamos hablando? Pues de datos súper fríos que podría dar cualquier agencia en un teletipo. Por ejemplo, que la inflación de abril fue del 2,6% según el INDEC. Vale, un dato oficial. O que el Fondo Monetario Internacional iba a aprobar un desembolso de 1.000 millones. También menciona el viaje del funcionario Santiago Caputo a Washington y nombra a Polisita y Lijo, que son magistrados en una causa judicial. O sea, cosas totalmente verificables. Claro. El gran problema es que el resto del texto, la inmensa mayoría, es lo que Arabia llama una operación de atmósfera, una construcción basada casi en exclusiva en rumores y fuentes anónimas. Ya. Y aquí me vas a permitir que haga de abogado del diablo, porque me parece un debate clave. A ver, dime. En el texto se leen frases como «en Manhattan concluyen» o «se menciona». Y a ver, el uso del off the record y las fuentes anónimas es el ABC del periodismo en todo el mundo. Es vital para proteger a informantes que podrían jugarse el puesto o cosas peores. Desde luego, el periodismo no puede existir sin eso. Por eso te pregunto, ¿por qué el análisis señala este uso del anonimato como algo tan grave o como manipulación? O sea, una cosa es usar una fuente protegida para revelar un hecho documentable. Por ejemplo, alguien te pasa un contrato corrupto, ¿no? Eso es, un contrato corrupto que luego tú puedes verificar, investigar y llevar a un juzgado. Pero en esta columna, el anonimato se usa para un propósito totalmente distinto. Se emplea para construir estados de ánimo geopolíticos enormes que son infalsables. Infalsables porque, claro, nadie puede comprobar el estado de ánimo de un ente abstracto. Claro, cuando dices, en Wall Street dudan, usas la capa protectora del anonimato, no para aportar pruebas, sino para darle un aura periodística a pura atmósfera especulativa. No puedes llamar a todo Wall Street para preguntarles cómo se sienten. Es imposible. Entonces, al encadenar este tipo de afirmaciones enormes basándote solo en entes abstractos, estás disfrazando opinión o intencionalidad como si fuera una crónica comprobada. Vale, lo pillo perfectamente. O sea, una cosa es ocultar el nombre del que te filtra una prueba y otra muy distinta usar el anonimato para inventarte fantasmas que no dejan rastro. Exactamente. Pero claro, si sabemos que los cimientos son todo este humo ambiental, la gran pregunta es, ¿cómo consigue el texto que ese humo parezca sólido? Supongo que ahí ya entramos en las operaciones de lenguaje. Sí, bajamos al nivel micro,
a la sintaxis y a la elección quirúrgica de las palabras. Y el primer mecanismo que señala Arabia es el reencuadre preventivo. Vale, creo que sé por dónde vas. A ver, el artículo no tiene más remedio que mencionar que la inflación bajó al 2,6%. Claro, es ineludible. Y en un país en crisis, pues es una buena noticia para el gobierno. El autor no miente, no dice que fue del 10. Pero antes de dar el dato, interviene la información. Escribe que los, y cito, totoboys le pusieron anabólicos a la economía. Y ahí, justo ahí, está el núcleo de la manipulación cognitiva. Porque el orden de los factores sí altera el producto emocional. Hay un concepto en psicología que se llama priming o primado. Consiste en que te exponen a un estímulo previo que condiciona cómo vas a reaccionar a lo que viene después. Por ejemplo, si te digo, oye, esta comida está hecha con ingredientes baratos y pasados de fecha, justo antes de que la pruebes. Ya, mi cerebro ya está preparado para que me sepa fatal. Exacto. Aunque objetivamente esté buena. Claro, o sea, el marco te condiciona la pintura entera. Pues aquí pasa igual. El autor podía haber dado el dato positivo de la inflación y luego en otro párrafo hacer una crítica sobre si esas medidas son sostenibles o no. Eso sería análisis tradicional. Pero mete la cuña antes. Claro. Al colocar la palabra peyorativa, anabólicos, y el apodo despectivo, totoboys, justo antes del número, funciona como ese filtro que te arruina el sabor de la comida. Desactiva por completo la capacidad de procesarlo como un logro. Eso es. Tu mente ya etiqueta el 2,6% como un truco barato y peligroso. Vaya tela. Y es una trampa facilísima de tragarse porque pasa en milisegundos mientras lees. Y esto me conecta con otra herramienta que veo que usa mucho el artículo, que es la desformalización a través del lenguaje. Otra técnica clave, sí. El análisis habla de cómo se usan los nombres. Al establishment y a la oposición los trata con una solemnidad absoluta, ¿eh? Habla de fuertes hombres de negocios. Pero al gobierno lo rebautiza. Habla de Jabo, del pibe caputo o los llama los cariños. Sí, es muy evidente. Y para ilustrar por qué esto es tan grave, pensemos en un partido de fútbol, ¿vale? A ver, una analogía deportiva, me gusta. Imagínate al árbitro, que se supone que es el periodista neutral, si el árbitro llama a los locales por su apellido, de usted, todo súper formal, pero a los visitantes los llama con apodos de patio de colegio o motes sarcásticos. Pues canta muchísimo. Claro, el que está en la grada, aunque no sepa de fútbol, dice, vale, la legitimidad está rota. Un equipo son los profesionales y los otros son unos aficionados. Es que la analogía es perfecta, fíjate. Demuestra que usar apodos no es por tener un estilo desenfadado o guay. Es una herramienta para crear asimetría cognitiva. O sea, rebajas su autoridad. Claro, el cerebro humano asocia la formalidad con la autoridad moral. Si tú despojas a los funcionarios de sus cargos y los conviertes en caricaturas, le estás diciendo a la audiencia a quién tiene que tomarse en serio y de quién debe reírse. Los desacredita sin tener que argumentar por qué. Es maquiavélico. Totalmente. Pero bueno, si las palabras sueltas manipulan, el análisis nos lleva a algo peor. ¿Qué pasa cuando el autor empieza a conectar eventos? Entramos en el terreno de la causalidad fantasma y las contradicciones. Uy, esta parte es buenísima. Revela cómo se inventan tendencias políticas de la nada. Arabia señala cómo la columna vincula una caída en la popularidad de Milei con unas críticas que le hizo a Paulo Roca, un empresario. Sí. Y el nexo que usa para unir esas dos cosas es, literalmente decir, desde ese momento. Así, sin anestesia. No pone ni una sola encuesta que valide que la gente cambió de opinión por ese comentario. Y esto nos pone frente a una de las falacias más antiguas que existen. La falacia del post hoc ergo propter hoc. O sea, confundir contigüidad temporal con causalidad. Es como, si yo un domingo me pongo mis calcetines de la suerte, me siento a ver el fútbol, y mi equipo gana por goleada, Claro. los calcetines ocurrieron antes. Pero es ridículo pensar que causaron la victoria. Pero en política esto cuela. ¿Por qué el cerebro se traga esto leyendo las noticias? Porque, a ver, evolutivamente nuestro cerebro es una máquina de buscar patrones. Si un antepasado nuestro oía un ruido en un arbusto y salía un león, su cerebro conectaba ruido con peligro al instante. No se ponía a pedir un estudio estadístico, claro. Para nada, era cuestión de supervivencia. Pues los periodistas de opinión explotan esto, ponen dos hechos reales juntos en la misma frase, las declaraciones y la supuesta caída en encuestas, y tu cerebro crea el puente él solito. Te venden la moto aprovechando que tú mismo completas el dibujo. Eso es, convierten una coincidencia en una ley de causa y efecto.
Y hablando de forzar la lógica, hay otra cosa en el texto que es casi surrealista. Arabia observa que Bonelli cita al funcionario Toto Caputo diciendo que el caso de otro funcionario, Adorni, está afectando a la economía. Vale. Pero es que en el párrafo siguiente pone otra declaración del mismo Caputo diciendo que nadie dejará de invertir por culpa de ese caso. Es un choque frontal, ¿eh? Dos afirmaciones excluyentes de la misma persona puestas casi pegadas. Pero yo me pregunto, a ver, ¿por qué un periodista con tanta experiencia hace esto? Poner dos frases contradictorias juntas sin explicar el contexto. ¿No parece un error de redacción tremendo? ¿No queda él mismo en evidencia? Pues mira, parece un error, pero tiene un impacto psicológico calculadísimo. El periodista asume ese riesgo porque sabe que, por lo general, quien lee esto no culpa al que lo escribe. Ah, claro, culpan al protagonista. Exacto. Al no dar ningún contexto temporal, no piensas qué mal redactado está esto. Piensas, madre mía, este Caputo es un errático, se contradice cada 5 minutos y no tiene el control de la economía. ¡Qué fuerte! Es como si un director de cine hace un montaje caótico de una entrevista para que el entrevistado parezca que está perdiendo la cabeza. Tal cual. Y ve el viaje a Washington de Santiago Caputo como misterioso. Una palabrita que evoca, pues, conspiraciones, Reuniones en garajes, secretos. Total, pero si lo analizas fríamente, tildarlo de misterioso es casi una confesión del periodista. Si el viaje tiene agenda pública, es mentira. Y si el periodista no sabe a qué ha ido, usar misterioso es camuflar que no tiene ni idea. Claro, en lugar de decir no sé a qué ha ido, proyecta su ignorancia y lo convierte en un thriller político y alimenta la narrativa de un gobierno opaco. Transforma una carencia en un activo narrativo. Es alucinante. Y luego, Arabia señala cómo dedica 4 párrafos llenos de pajas mentales a un abrazo entre Macri y Bullrich. 4 párrafos para un saludo. Lo que se llama periodismo de efectos. Estos textos no buscan reflejar la realidad, sino intervenir en ella. Y Arabia identifica 4 impactos súper concretos de esta columna. Venga, vamos con ellos. El primero es que da un canal perfecto para que el establishment financiero presione al gobierno sin dar la cara. Si repites que Wall Street duda, lanzas un ultimátum fantasma. El Estado no tiene a quién responderle. Claro, tiran la piedra y esconden el cuerpo entero. ¿Y el segundo efecto? Porque supongo que hay alguien que saca tajada de esto. Por supuesto. El segundo efecto es elevar a la oposición gratis, en este caso a Patricia Bullrich. La ponen como la alternativa que quiere el poder internacional. Y ella no tiene que decir ni mu. Se ahorra el desgastre. Exacto, los medios le hacen la campaña. El tercer impacto tiene que ver con la narrativa interna del gobierno. La columna toma partido claro. Relata todo desde la perspectiva de un sector, los carinos, y silencia al otro, a Santiago Caputo. O sea, fomenta la paranoia interna y te deja claro quiénes son las fuentes del periodista. Eso es. Y el cuarto efecto, que institucionalmente es muy delicado, es el timing. Construye un clima de fragilidad extrema y de caos justo cuando la justicia tiene que avanzar en casos sensibles, como el de Adorni. Claro, no es lo mismo que un juez investigue a un gobierno fuerte que a uno que, según la prensa, se está cayendo a pedazos. La atmósfera debilita la coraza frente a otros poderes. Da bastante vértigo, fíjate, porque el trabajo de Arabia demuestra que para crear una crisis hoy en día, el periodismo no necesita mentir con los datos. A nada. Aquí la inflación era del 2,6. El viaje existió. Los ladrillos eran reales. Pero el edificio catastrófico lo levantaron a base de sintaxis, apodos y fuentes anónimas. Es una manipulación finísima. Y esa es la gran conclusión metodológica. Nos enseña que el cómo se cuenta la historia se ha comido al qué está pasando. Si entierras 7 datos bajo toneladas de atmósfera, el cerebro procesa la atmósfera como la realidad. Es inevitable. Entender esta arquitectura invisible y separar la retórica del dato es quizás la única defensa que nos queda frente a este periodismo de efectos. Pues menuda inmersión hemos hecho hoy en las cloacas de la comunicación. Desmontar esto es vital para dejar de ser ingenuos. Y bueno, para cerrar, quiero dejar una provocación en el aire para quien nos escuche. A ver. Volviendo a la metáfora del principio. Si vemos que una sola columna puede fabricar una crisis institucional, combinando adjetivos y reordenando párrafos, ¿cuántas de nuestras convicciones políticas más profundas y furiosas no nacieron realmente de los hechos, sino de habernos quedado atrapados, sin darnos cuenta, en la arquitectura invisible de ese texto que nos leímos una mañana con el café?
Totalmente. Pues ahí lo dejamos. Pensemos en ello la próxima vez que leamos los titulares.